Este podcast es real y también es grosero. Las voces célebres. Aquí no hay nadie célebre. Así que, bienvenidos. Tú podrías estar escuchando cualquier otra cosa que no fuera ruido. Pero el ruido es un componente importante de la música. Y para nosotros, hablar de música Es lo más importante. así que quédate a escuchar. Ruido escrito. Por fin el ruido tiene algo que decir. Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, en el horario en que nos estén escuchando. Este es el segundo episodio de eh, Ruido Escrito, amigos, el podcast. Estamos una semana más, Eric. Esta vez solamente estoy acompañado de el buen Eric y pues debido a las agendas de los demás, pues no se va a poder. Pero estamos aquí Eric y yo y vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Cómo estás? Pero primero que nada, ¿cómo estás, Eric? Bien, gracias, Uriel. Re para los amigos, ¿no? Re. ¿Cómo re? ¿Ruido escrito? Re. Díganos re. Pues sí, Ajá. ¿Qué pasó? esta vez todo surgió a causa de las recomendaciones semanales de su plataforma de reproducción favorita. Estaba yo escuchando las recomendaciones de la semana y mientras iba caminando, pues me sale una cancioncilla aparentemente de post-punk y de repente empiezo a escuchar la letra y digo, verga, esto lo he escuchado en TikTok. Y ya reviso el celular y me aparece La Bichota, pero con un grupo chileno llamado Los Fríos. Y yo le dije a Uriel, güey, ¿habías escuchado una versión de post-punk de La Bichota? Y me dijo, no, ni me interesa escucharla. Y le dije, bueno, está bien. La neta a mí me apareció. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Nunca hemos platicado bien a fondo lo importantes que son los covers en la música. O sea, tenemos todos como una idea o hemos escuchado canciones que con un artista que nos gusta muchísimo, Ajá. pero que no identificamos cuál es precisamente la versión original, ¿no? Sí, claro. Entonces le dije a Ariel, hay que grabar sobre esto. Creo que es un tema muy poco tratado, sobre todo en podcast de música. Yo jamás lo he escuchado. ¿En serio? O sea, Sí, de verdad. tú sí escuchas podcast de música. A veces, Ah, ok. sí, claro. No, yo es rara la vez que escucho algo, un podcast relacionado a la música, pero sí leo como cosas así, como artículos y cosas. O sea, mi documentación en la música viene por otro lado, ¿no? A veces cuando veo así en noticias o cosas así, cuando estamos investigando para algún músico, me pongo a buscar así, como que uno se va perdiendo en la red, ¿no? Uno se va perdiendo ahí en el internet y así, o solo así me puedo enterar de cosas, de artistas, de discos, de cosas así, pero en la semana me sorprendiste porque, o sea, curiosamente te dije, sí, no me interesa escucharla porque curiosamente ya lo había escuchado, ya había escuchado varios y mira, yo me acuerdo haberte dicho, es que sí, o sea, me gustan los covers, pero solo, solo sí el cover propone algo diferente a la original, ¿no? Dentro de su propio género. Y recuerdo haberte dicho que ya había escuchado otros covers de reggaeton en post-punk, ¿no? Ujú. Y hay por ahí, hay una banda, no sé si es mexicanos o no sé, creo que son chilenos también, no sé, creo que se llaman, no creo, se llaman Depresión Postmortem Ujú. y ellos hacen lo más
lo más que les he visto es que hacen muchos covers, no solo de reggaetón, sino de otras canciones también, pero como que su fuerte o como que la manera que eh, se hacen o se muestran al público es con covers de reggaetón, ¿no? Y me acuerdo mucho de uno que escuché que me pareció, o sea, la música está muy bien producido, está muy bien hecha la parte musical, sonora de las canciones de este grupo, pero yo lo que le decía a Eric, o sea, y no me vas a dejar mentir, es que se nota, o sea, ya cuando empiezas a escucharla y ponerle atención a la letra, se nota que es reggaetón, o sea, no sé si sea algo intrínseco de la música, o sea, del género, del reggaetón, que se escucha. O sea, yo en ese momento dije, wow, o sea, y es un choque fuerte, ¿no? Porque, pues, tomas digamos, las referencias o las otras canciones que has escuchado de post-punk, sus letras y de lo que hablan comúnmente y de repente escuchas a alguien en una canción de post-punk diciendo que las morras no sé qué y que no sé, y te pega, ¿no? O sea, y dices, esto no es post-punk, o sea, esto es un cover. Y cuando pues, te vas a investigar la canción original, dices, claro, es un cover de reggaetón. Y es lo que te digo, o sea, se nota, es evidente que el reggaetón tiene esa marca, ¿no? Esa marca, esas letras, porque podrías ponerle el ritmo que tú quieras, podrías hacerlo hasta en blues, ¿no? Hasta en jazz, y se escucharía raro. Para mí se escucha raro e incluso eh, me atrevería a decir que se escucha mal, ¿no? O sea, porque no va con el género. O sea, puedes jugar y puede ser divertido, sí, claro. O sea, la música también puede ser divertida, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no es como que, o no sé si realmente sea como la pretensión de esta banda, ¿no? De hacer covers de reggaetón hasta hacerse virales, súper famosos y pues que sus conciertos sean eso, ¿no? O sea, yo creo que lo hacen más por pues una estrategia, ¿no? De marketing, yo qué sé. Pero sí se nota, o sea, sí se nota cuando es el reggaetón y pues muchos que ya me conocen pues saben que no es santo de mi devoción el reggaetón. Entonces, pues ya sabrán qué pienso de esto. Sí, bueno, aquí si alguien te espera un programa pro reggaetón, pues la verdad está como muy equivocado. Lo cierto es que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la asimilación entre géneros, porque justo lo que dices, o sea, en el caso de este cover que se los vamos a dejar en una playlist, Ajá. eh, la asimilación tiene muchísimo que ver, ¿no? Un cover a veces puede o debería derivar justamente en una diferencia, ¿no? Un arreglo, algún elemento que, que modifique la canción original y que lo asimile a su género, ¿no? No solo por instrumentación. En el caso de la versión de Los Fríos, pues es totalmente una cuestión de pasar en melodía y en letra la canción a un género post-punk, ¿no? En el caso de los contrastes, a mí me parece muy interesante cuando sucede esta parte, ¿no? A mí me pasó, no sé si conoces a Diego El Cigala, Sí, claro. bueno, tiene una especie de un plot parecido, donde él reversiona tangos a flamenco, porque él es Mm, cantador. mm, Entonces, en uno de ellos tiene una canción que se llama Los Hermanos. Y ahí o sea, tú claramente cuando lo escuchas dices, esto nada tiene que ver con un tango, ¿no? Sin embargo, la asimilación es tan buena que terminas por escuchar algo totalmente nuevo, ¿no? A mí me parece que en el caso de las canciones de reggaetón buscan ese tipo de asimilación, ¿no? O sea, pasa con toda la música popular, ¿no? Es mucho más asimilable pasar o coberear justamente una canción de pop y hacerle algunas modificaciones a pasar de género a otro género, ¿no? Ahí es donde realmente se ve como una cierta maestría, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es cómo vamos a escuchar ese tipo de canciones en a lo mejor y 10 años, ¿no? Porque la entrada del reggaetón
nos guste o no, como casi todos los nuevos géneros, pues ha sido un poco en plan, digamos, como disidente, no sabría cómo decirlo precisamente, que trata de buscarse un espacio y justamente entrar, ¿no? Eso le pasó al jazz, le pasó al tango, le pasó a todos los otros géneros, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces ahí es donde realmente radica para mí lo interesante de este tipo de ejercicios, ¿no? Hay muchísimos videos en TikTok y tú los puedes encontrar Ujú. de este tipo de gente, de músicos independientes que hacen. ¿Y cómo sonaría, no sé, Titi me preguntó de Bad Bunny en rock, ¿no? Y lo hace, ¿no? Claro. Hay, justamente puede ser en plan, me voy a hacer viral o en plan, realmente quiero hacer un ejercicio, ¿no? Y te encuentras realmente, pues, covers que cambian totalmente, que lo modifican, ¿no? Sí se sigue escuchando como reggaetón, ¿no? Porque pues prácticamente los temas o los tópicos del reggaetón pues están como muy, muy limitados, ¿no? Entonces a mí es donde realmente me parece interesante. Yo no sé si tú te has encontrado con covers entre géneros que hagan un contraste tan, pues tan efectivo. Sí, o sea, creo que uno de los covers que más, o sea, o sea, que más contraste crea y que incluso cambia el sentido de la canción. Y es uno que mencioné en uno de mis artículos de hace 2 o 3 semanas, que es el de Johnny Cash, ¿no? El cover de Heart de Johnny Cash es tan especial, digámoslo así, que, o sea, por ejemplo, el vocalista de la canción original, se me escapa su nombre, Nin, bueno, no sé cómo se llama el vocalista de Nin, pero pues es Nin, ¿no? ajá, sí, eh, el que es a su vez el compositor, él dijo, o sea, Johnny Cash me robó la canción, ya es de él, o sea, ya no es mía, ya es de él, porque Johnny Cash hizo una interpretación tan creíble y todo el equipo que hubo detrás para crear esta sensación que te da el video, no solo el video, la canción en sí, es, te da como la sensación de que Johnny Cash está hablando de su propia vida, ¿no? Cuando en realidad es un Ujú. cover que habla sobre las drogas, o sea, sobre las adicciones. La canción original se supone que habla de eso, de las adicciones y lo que crea en las personas las adicciones, ¿no? Por eso dice que te voy a lastimar, por eso se llama hurt, ¿no? O sea, porque no tengo control de mí, soy un adicto y te voy a lastimar, ¿no? Pero en voz de Johnny Cash y con toda la carrera que tenía para ese entonces, en sus últimos meses de vida, en sus últimos años de vida, Johnny Cash, que eran casi 50 años ok, casi 60 años de trayectoria, la canción cambia completamente de sentido, ¿no? Y empiezas a ver cómo l- cambia de drogas o de drogadicción a a un vive, güey. O sea, me estoy arrepintiendo ciertas cosas, ¿no? Pero a pesar de las cosas de las que me arrepiento, si volviera a intentarlo, como dice la canción, si volviera a empezar de nuevo, me apegaría a lo que fui, ¿no? O sea, es el contexto simplemente de quién lo interpreta, ¿no? Y de, Claro. y de toda la producción que hay detrás, incluso del video, la historia que la conté en el artículo, vayan a leerlo. Eh, Todo el contexto que hay detrás y la producción que le metieron y todo lo que quisieron proyectar en el mismo video, le da como todavía esa fuerza y cambia el sentido de la canción. O sea, Claro, ¿no? Justamente la apropiación del músico ahí es realmente donde le da esa transformación y le cambia la esencia, ¿no? exacto, A exacto. mí me Entonces, quedaba pensando un poco en eso, porque no sé si es, bueno, seguramente has visto qué pasó ayer, ¿no? Esa peli tan sí, famosa. sí, sí, sí. En la parte 3 justamente sale Chao, el chinito, Ajá, cantándola en un karaoke. Y empieza justamente igual, ¿no? O sea, creo que toman como más en cuenta la versión de Johnny Cash
pero Ajá. ahí justamente se apropia del contexto y lo ves ridiculizado, pero eso te hace sentir un poco de empatía con ese protagonista. Entonces, partiendo un poco de esa parte, eh, la apropiación es lo más importante dentro de un cover, ¿no? Me quedaba pensando en ese tipo de canciones que se vuelven justamente, pues prácticamente de quien homenajea, ¿no? Porque a veces pensar en un cover es un poco entre un gusto, pero también un poco entre publicidad del mismo artista que lo Claro. hace y un poco también homenaje a sus propias influencias, ¿no? Me quedaba pensando un poco en The Man Who Sold the World de Nirvana, ¿no? Que es como uno de los Sí, grandes covers que justamente nadie sabe de quiénes son hasta que conoces ya como más de fondo la música de Nirvana o de David Bowie, ¿no? Que es justamente original de David Bowie, ¿no? claro. Y por otra parte, pues hay covers que son muchísimo menos famosos y que uno asimila totalmente al artista con quien lo estás escuchando, ¿no? Seguramente, por ejemplo, para los fans de Adele, pues muchas de sus canciones realmente son originales de Etta James, o por lo menos un par son de Etta James y no son propiamente de Adele. Ajá. Y es que también depende, yo creo que más bien de la interpretación también. O sea, vuelvo un poquito con lo de Johnny Cash. Eh, o sea, la interpretación de Johnny Cash es plana. O sea, sí es muy, no tiene florituras, no tiene nada impresionante. Es una guitarra, un piano, la voz de Cash súper ronca, bueno, súper, sí, ronca, o ya voz de un hombre mayor, ¿no? Pero es la interpretación como el feeling que le mete el intérprete, el que yo creo que hace completamente la canción suya, ¿no? Y eso a ese respecto, por ejemplo, hay otra canción de la que me gustaría hablar y es la o sea, es el caso o sea, que se vuelve, o sea, el cover se vuelve incluso todavía más famoso que la canción original, como lo hemos estado diciendo, pero, o sea, tú la escuchas y yo creo que culturalmente ya se asimila como que es de ese autor, ¿no? O sea, ya el cover es tan famoso que supera incluso las barreras, eh, digamos, de la ¿Culturales? música y se vuelve cultural, ¿no? Este pedo. Mm. Y yo creo que una de las canciones a las que le pasó eso es una de Whitney Houston, la más famosa de Whitney Houston, ¿no? La que sale en la película de El El soundtrack del guardaespaldas. guardaespaldas. Ujú. Ajá, I will always love you. Esa es una canción de una, o sea, lo voy a decir en manera irónica, ¿no? O en manera, burlándome un poco, pero era de una tal Dolly Parton. Y nadie se acuerda de una tal Dolly Parton. O sea, es Whitney Houston la que canta esa. O sea, el registro vocal de esta mujer, incluso la misma música, si tú la escuchas, suena como muy a pues a musical, como un musical, ¿no? O Ujú. sea, como a música de Broadway. Y la interpretación de Whitney Houston, o sea, te deja sin palabras. O sea, el registro vocal de esta mujer es impresionante y ha superado tanto o sea, el hecho de que es un cover, o sea, ya lo dejó atrás, tanto que si tú le preguntaras a cualquiera y le dijeras, ¿sabes qué? Es que ay, perdón, esa canción Cuidado. es un cover, las personas se quedan así como de, ¿qué pedo? O sea, no, esa canción es de Whitney Houston, no, no, claro que no, es un cover. Pero no sé si tengas por ahí o qué opinas de este fenómeno que se vuelve incluso, o sea, no solo más famoso que la original, sino que se vuelve cultural el pedo, ¿no? O sea, que como que la banda asimila que es ese cover es el original y trasciende, ¿no? Trasciende a la cultura.
misma. Sí, yo estaba pensando un poco en eso y justamente pensaba en nuestro juramento de Julio Jaramillo, que no es de Julio Jaramillo, es de un Ujú. autor puertorriqueño. Me parece que debe ser de Bolero, la original, ¿no? Ajá, sí, Y supongo. Sí. justamente eso, todos la identificamos más con Julio Jaramillo que con cualquier otro autor. Entonces Claro, sí, justamente se vuelve una cuestión más bien ya cultural, ¿no? Eso es algo que a mí no me ha parecido ver tanto en el reggaetón. Digo, no sé si claro, es pronto para hablar de ello, pero no he escuchado reversiones de alguna canción de reggaetón, ¿no? O sea, claro. generalmente puede haber como ciertas menciones, pero no una reversión, ¿no? Y yo creo Claro. que ya a consideración del tiempo que lleva el reggaetón, pues a lo mejor y muchos de ellos ya se están tardando, ¿no? Digo, por Pues, ejemplo, pensando en que ya muchos de esos artistas empiezan a retirar, ya se están quedando atrás, incluso en homenajes, ¿no? Justamente pensaba un poco también en esta parte, por ejemplo, en el Black Album de Metallica, que hace poco cumplió un aniversario, no me acuerdo cuántos años cumplió, y se lanzó ajá, justamente un disco de homenajes con covers, y hay una versión de Enter Sandman de Mac DeMarco que me parece extraordinaria justamente porque la vuelve a su esencia. O sea, como que respeta un poco el sonido de Enter Sandman, pero la caricaturiza, yo diría, propiamente, ¿no? Entonces, en algún tiempo, evidentemente la canción de Metallica va a seguir siempre siendo identificada con Metallica, pero ese tipo de ejercicios le dan otro matiz a la canción, ¿no? claro. Incluso creo que hasta cierto punto nutren los nuevos géneros, ¿no? Digo, no sé si con el reggaetón vaya a ser el caso, Pues es pero que, justamente, mira, el problema es como que siento que como es un género relativamente nuevo, lo que le está pasando es que hay una sobreproducción. O sea, hay tanto, y ha salido tanto en tan poquito tiempo, que como que el reggaetón se vuelve como un artículo desechable de consumo, bueno, ¿no? O aparte sea, es muy limitado, por supuesto. y, o sea, se vuelve desechable, o sea, como que la gente siempre está esperando el próximo álbum, ¿no? Del otro artista o el próximo éxito, y lo que único que se están concentrando en hacer los artistas de reggaetón, pienso yo, que es en crear el próximo hit, ¿no? Y es un hit que dura un mes, ¿no? Y luego lo que Por, sigue. por toda la manera en la que se distribuye ahora la música, ¿no? O sea, por ejemplo, hace incluso veinte años, hablemos de principios de los 2000, o si tú quieres, incluso hasta el 2009, 10, la música que se hacía popular todavía se hacía popular a través de la radio, Claro, ¿no? O sea, con la llegada del internet, sí, o sea, sí se volvían lo que conocemos ahora como virales, ¿no? Pero ahora, pero no al nivel que llegan a ser ahora, ¿no? Que ahora ya puedes chutarte una canción entera, eh, o un disco, en un álbum entero en YouTube, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sube el mismo artista y ya no hay como es lo mismo que le ha pasado, siento yo, al cine, ¿no? Que es, ya no hay tantos intermediarios y prácticamente es el artista con el público final. ujú, Y, y en este caso de democratización de la cultura, me parece, o sea, que me parece una ventaja, pero al mismo tiempo, pues obviamente tiene sus desventajas. Y una de esas es que como hay mucho de dónde escoger, y no solo eso, sino que se está buscando hacer eh, la fama por la fama, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que me surge de lo que dijiste de que no hay, ya hay artistas que se están retirando, artistas de reggaetón que se están retirando, que no hay como una reversión de alguna canción, o no hay alguien que vuelva a interpretar Gasolina de Daddy Yankee, ¿no? ujú. Eh, Solamente lo más que he llegado a ver que se hace es lo que hizo Rosalía en Motomami, ¿no? Que ella nos cuenta que de esta canción de Bizcochito, ¿no? Que es como una contestación a propio Don Omar, y creo que eso es o sea, lo máximo que hemos llegado a ver que un artista de reggaetón que está muy en tendencia hoy en día
pueda hacer algo con la música del pasado, ¿no? Con el reggaetón del pasado, de principios de los 2000, de la década pasada. Yo creo, y ya con esto te cedo la palabra, Ujú. siento que siento que la música, en este caso los covers, deberían tener digámoslo, un margen en el que, si bien, como dices, Enter the Sandman no va a dejar de ser relacionado con Metallica, sí hay muchísimos artistas que han reversionado sus músicas, ¿no? Digo, sus canciones, pero Sí, es dentro de ese mismo género o de esa misma identidad que tiene ese artista que está haciendo el cover el que importa, ¿no? O sea, que dentro de tu género o dentro de tu propio estilo, ¿qué le vas a agregar a la canción, ¿no? O sea, la canción ya existe, la letra ya está. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Esa es, creo que, claro. la pregunta crucial de que ¿qué le vas a hacer? Porque si le vas a hacer algo que ya vienes haciendo desde hace tiempo y que es y es formulaico, güey, mejor no lo hagas. O sea, Sí, no, o sea, nadie te puede obligar a no hacerlo, ¿no? Pero creo que lo importante es qué le vas a hacer a ese cover, ¿no? Eh, de esto podemos hablar todavía largo y tendido, pero te, te, te doy la palabra. sí, me quedaba pensando un poco en eso. Voy a ir de adelante hacia atrás, perdón. Sí, justamente, por ejemplo, me acordé de un disco que sacó Weezer en 2000, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, donde hace puros covers como de los 80. Y güey, es un disco extremadamente intrascendente, porque hizo justamente eso, fue cantar en la voz de Weezer arreglándolo a la versión original, güey. Entonces no tenía absolutamente caso. O sea, por ejemplo, coberear a alguien como Michael Jackson debe ser lo más difícil del mundo y a lo mejor, y por eso no conocemos covers famosos de Michael Jackson, porque llegarle a la esencia de algo así es muy, muy difícil, ¿no? Sí, claro. Por el otro lado, esta parte que comentaba sobre la sobreproducción es muy importante porque siento que también tiene mucho que ver la mirada del género, ¿no? Es la esencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay tantos estándares de jazz y tantas reversiones, y cada uno lo acopla justamente a su forma, que luego ya no sabes de quién es, ¿no? Por ejemplo, Autumn Leaves de Edith Piaf, ¿ves? O Ajá. sea, ¿cuántos estándares no conoces de esa canción? Y le cambian totalmente la esencia, ¿no? Y por el otro lado, en contraste, te encuentras, ahora te puedes marchar de Luis Miguel, que pues es una, no sé si sea un cover precisamente, pero es una copia eh, tremendísima a la versión de Dusty Springfield, ¿no? Que es como de los 50, 60, ¿no? Y Ujú. entonces ahí tú te vas también como poniendo un poco frente a lo que busca ese género y lo que busca el músico, ¿no? Porque hay Claro, quien solo canta y quien realmente sí hace pues música. claro. Sí, o sea, mira, conforme a lo que decías, uno por un lado, ¿no? Si vas a hacer exactamente lo mismo y nada más le vas a meter dos que tres arreglillos, no lo hagas, ¿no? O sea, y lo de Michael Jackson, ¿no? También que, que simplemente es un estilo único, o sea, no es algo que puedas coberear y decir, bueno, me salió bien. No, güey, o sea, es un estilo único el que hizo Michael Jackson a lo largo de no sé cuántos años de carrera, no me acuerdo, pero es único, o sea, y eso quería contrastarlo contigo con canciones o la canción yo creo que más se ha hecho un cover o sí, sí, que se le ha hecho cover infinidad de veces, que es el caso de Bésame mucho, ¿no? Bésame mucho, ¿cuántas versiones no tiene en todos los malditos géneros que te puedas imaginar, ¿no? Y sigue funcionando, o sea, si el día de mañana yo escucho que
una banda de black metal hizo una reversión de Bésame Mucho, no me sorprendería para nada. No, y seguro la hay, ¿eh? Seguro la hay. Y sí, seguro la hay, porque es tan famosa. O sea, te digo, es este ejemplo de canciones que se han vuelto tan famosas y la verdad, disculpen aquí mi ignorancia, pero no sé si Consuelo Velázquez tiene su versión propia. Yo creo que sí, creo que sí tiene su versión original, ¿no? De su canción, o cuál fue el primer intérprete que la cantó, pero, o sea, desde el jazz hasta yo creo que el metal han hecho un cover de Bésame Mucho, porque es tan popular y es, digámoslo, tan universalmente aceptado de México para el mundo, ¿no? Como el chocolate, Ujú. que, o sea, es casi imposible encontrar a alguien que no conozca por lo menos la canción o la letra de Bésame Mucho, ¿no? El estribillo de Bésame, Bésame Mucho, ¿no? Creo que en esos casos de manera diferente a lo que pasa con coberear, por ejemplo, a Michael Jackson, como solamente se está prestando la letra, ¿no? Que es pues, la composición tal cual. Ujú. Y yo creo que pueden hacer lo que quieran con esa canción, literalmente, ¿no? Y a lo mejor si tú quieres con las partituras originales, seguir, hacerle los arreglos que tú quieras, incluso cambiarle ciertas partes, meterle un solo de guitarra, no sé, algo, Claro. pero siento que Bésame Mucho es como como el más claro ejemplo de que una canción que se cobraría muchas veces se puede seguir explorando hasta el infinito, ¿no? O Sí, sea, sí, justamente porque tanto la letra como la melodía te permite, siento, jugar como un poco con esa parte. O sea, puedes justamente meter arreglos, cambiarla, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en otra que ha sido muy, muy cobereada, pero que no tiene tantas modificaciones como Gracias a la vida de Violeta Parra, que también debe ser una de las canciones más cobereadas, por lo menos en habla hispana, sí debe ser de las más cobereadas, ¿no? Y que no sufre tantas modificaciones como sí puede sufrirlo Bésame Mucho, ¿no? sí, claro. Sí, sí, Ahora sí. también depende mucho, por ejemplo, justamente, ¿no? La apertura de una letra es lo que te permite o no poder jugar un poco más con ella, ¿no? Me quedaba pensando, por ejemplo, en Aleluya de Leonard Cohen, que por cierto hicimos un artículo sobre ello y pueden pasarlo a leer en nuestro blog, ¿no? Esa canción, por ejemplo, tiene tantas estrofas que ha sido modificada y que puede ser llevada a diferentes contextos y que funciona perfectmente, ¿no? Entonces creo que estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Funciona muchísimo si la letra te permite esa soltura, ¿no? Y también la Ujú. melodía. Sí, pues es el caso, por ejemplo, cosa que no le pasa, por ejemplo, a New York, New York, ¿no? O sea, también, Ujú. ¿cuántas veces no se ha reversionado New York, New York? Pero, o sea, la gente en yo supongo que en el imaginario colectivo está la versión de Frank Sinatra, sin lugar a dudas. O sea, Claro. la versión de Frank Sinatra es el punto de partida para crear un cover de New York, New York, ¿no? Y tengamos en cuenta, pues, la época en la que salió la canción y todo eso, pues, es el Estados Unidos, el Nueva York del jazz, ¿no? O sea, a partir del jazz y de la letra, pues es Nueva York en esa época, eso es lo que remite. Y no creo que se pueda hacer como una versión, no sé, de un guapango, ¿no? Un guapango que suene auténticamente a New York, New York. Se puede hacer, por supuesto que sí, pero Claro. la gente va a decir, Este no es New York, o sea, esta no es New York, New York." O sea, sí está bien, pero como lo decía con el post-punk y el reggaetón, suena ridículo. O sea, Claro, puede porque es la sonar esencia ridículo. lo que se les escapa de las manos, ¿no? Ajá, Es claro. totalmente es eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio. Este, alguna conclusión que te merezca el tema de hoy?
Pues personalmente siento que a pesar de que no me gustan demasiado ese tipo de covers, me parecen ejercicios sumamente interesantes. O sea, realmente me parece que en algún punto un buen cover puede nutrir bastante un género, ¿no? Creo que sin ese tipo de intercambios no habría como tanta diversidad, ¿no? Sí, Sería claro. todavía más rígido de lo que ya es, ¿no? Sobre todo pensando en esta parte de que no es lo mismo hacer un cover de pop estando en el pop que hacer un cambio tan drástico, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que tarde o temprano ese tipo de covers van a terminar o favoreciendo o desfavoreciendo al reggaetón. Sí, 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 sí. Yo creo que más bien sería bidireccional, ¿no? O sea, van a afectar tanto al reggaetón como al género al que están reversionando, ¿no? Pero yo quería agregar también a esto que dices, que puede agregar mucho a un género, sí, pero también a la carrera de un artista, ¿no? O sea, eh, tomemos, por ejemplo, eh, no sé, o sea, yo lo único que se me ocurre es la versión de Disturbed de Sound of Silence, que se volvió súper viral hace unos 3 años, creo, 3, 4 años, y creo que tomó un giro la carrera de Disturbed, porque como que muchos lo voltearon a ver y como que se volvieron una banda que dijo, pues vamos a experimentar, porque si ya no salió bien un cover de Sound of Silence, que es una Puede volvernos canción, a salir bien. podemos hacer bien alguna otra cosa, ¿no? Y creo que ese es el punto al que quiero llegar. Un buen cover puede cambiar el rumbo de la carrera de algún artista, ¿no? Como para que se anime a experimentar con su propia música, ¿no? Y pues eso es lo que yo quiero concluir, ¿no? O sea, un cover para mí, un buen cover, tiene que ver mucho con lo que está proponiendo el artista para esa canción en específico, ¿no? Y hacia su propia carrera, enfocado a su propia carrera. O sea, no veo por ejemplo, a José José cantando New York, New York, eh, en estilo eh, rock and roll. O sea, no lo veo. O sea, ¿por qué? Porque no le va a beneficiar en nada su carrera, porque querámoslo o no, hay ciertos artistas, ciertas bandas que ya tienen este público cautivo y un estilo, ¿no? Del cual completamente no se pueden salir del todo, ¿no? Y que si lo hacen, pierden mucho ese fandom. Pero bueno, ya me No, estoy sí. extendiendo un poquillo. Y sabes qué, que no tocamos, que sería a la inversa, ¿no? O sea, igual, porque no estaría muy interesante. Seguramente sonaría justamente ridículo, pero a la inversa, ¿no? ¿Quién se podría atrever en el mundo del reggaetón a hacer un cover de algo que no es de ese género? O Claro, sea, puede sonar ridículo, pero ahí se vería mucho también de qué está hecho el género en sí mismo, ¿no? Qué claro. tanto puede adaptarlo, qué tan bien puede sonar y qué tan funcional puede ser para ese artista, ¿no? Claro. Entonces Sí, sí, sí. eso también me parecería muchísimo más interesante que ver propiamente un cover de reggaetón en post-punk. Claro. Sí, sí, sí. Yo porque es divertido. O Ujú. sea, repito, es divertido, sí. Puede ser divertido y para las risas, pues ahí está, ¿no? Pero que tú digas, oh, wow, el éxito del verano, pues no. No, por eso, ¿quién se va a atrever a hacer ese éxito del verano? O sea, hay que ver también de qué está hecho, ¿no? O sea, muchos covers creo que empezaron así, es como, güey, esto no va a funcionar, esto es una cagada. Y Ujú. resultó por el contrario, ¿no? A mí me gustaría, sinceramente, ver algo así. Sí, sí, claro. Sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el mérito de que sea como tan aceptado? Entonces eso me, eso dejo para la reflexión. Sí, claro. ¿Cuáles son las pautas que dan el éxito a unos covers y a otros no? ¿No? Ujú. Bueno, ahí la dejamos. Eh, pues, ¿iremos a recomendar algo o nos vamos ya? Yo creo que nos vamos sin dejar pasar que les vamos a dejar una playlist con algunos Claro. covers que hemos mencionado, con algunos otros covers famosos, ¿no? Tanto de reggaetón en otros géneros,
como de otros géneros en sí mismo para que ahí se den el quemón, ¿no? Va, sí, me late. Ahí les dejamos la playlist, que este episodio sale el jueves. Entonces se los dejaremos el mismo jueves, ¿no? Sí, sí, Para el jueves. que terminando de escuchar el episodio, se vayan a dar grasa ahí a la plataforma, verde de música. Y anuncio parroquial nada más para terminar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Ruido Escrito en Instagram y en Facebook, y en nuestro blog, ahí subimos pues todas las semanas prácticamente diario algún artículo editorial para que vayan también conociendo un poco más de lo que trabajamos, ¿no? Esto es como las reminiscencias de todo lo que hacemos en la semana y Ujú. para que sea muchísimo más ameno para ustedes. Sale. ¿Algo más, Pues, Uriel? no, nada más. Perfecto, yo fui Erika Casablanca, él fue Uriel López, esto fue Ruido Escrito, re para los amigos, y pues nos vemos la siguiente vez. Sí. Recuerden que el ruido al fin tiene algo que decir. Bye.